Profe, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día, mis muchachos. Profe, ya podemos ir escribiendo, ¿verdad? Presente. Sí, pero no me lo van a escribir presente ahora, Carla. Van a colocar periodo de revoluciones y restauración. Eso por lo que me lo puso. Periodo de revoluciones y restauración. Todos los que están escuchándome van a escribir ellos. Los que no están en la clase todavía, no se van a poner presente. Profe, ¿mayúscula o minúscula? No hay diferencia en el orden de los... ¿Cómo es el orden de los proyectos? No lo tengo Gracias. presentado, ¿no? Ya, periodo de revolución y restauración. Así, correcto. Eso, muy bien, gracias. Porque de eso se va a tratar la lección del día de hoy. Eso vamos a discutir, ¿ya? Ay, perdón, no habilité también yo. Listo. Bueno, ya hemos terminado el tema anterior. Ahora entraríamos a uno nuevo y les pido por favor que estemos listos para poder trabajar. Muchachos. Si tuviéramos algún tipo de pregunta, lo vamos a realizar. La próxima semana estaríamos entrando en evaluaciones trimestrales y se les ha facilitado también varios cuestionarios, varias hojitas, del cual quisiera por favor que nos vayan repasando, vayan practicando para nuestro examen del trimestre. No tengo muchos inconvenientes en el curso, también tengo participación constante del curso y eso me alegra mucho. El equipo número 4 es el que está muy débil en su participación, por favor, y el equipo número 1 también. Ahora vamos a trabajar con Adriana Chalco. Luego viene el equipo de Nina Miguel. ¿Estamos bien? Voy a habilitar la pantalla para que puedan ustedes participar y que puedan compartir sus imágenes. A ver, un detalle que tengamos con el curso. Primero, muchachos, este tema de periodo de revolución y restauración nos debe de dar un aporte del tema como tal. Entonces, acá tengo a Daniela, muy buena estudiante también que participa, contra, ver, como así, mientras se van preparando. El equipo de Chalco va a poder hacer uso de la pantalla, ¿ya? Mientras vamos a ingresar, vamos a ir preparándonos. Quisiera que participe Daniela contra, a ver, elígete Daniela y luego del otro equipo también le voy a pedir que se elija a otro compañero. A ver, Daniela, ¿contra quién quieres rajarte en este momento? Puede ser Miguel Ángel Chino, Cecilia Limachi, Iván Merlo o Moacir Telles. ¿Quién acepta el reto? Vamos a hacer un pequeño debate de introducción. ¿Listo? Estoy volviendo a indicar. Adriana Chalco no está en la clase. ¿Qué pasó? Presente, profe, buenos días. Hola, buen día. Listo. Por favor, tus imágenes, ¿puedes subirla, Adriana? Sí, profe, un momento, por favor. Ya, mientras se Quería aclarar una cosa. A ver, Al momento de compartir pantalla, como estoy en una tablet, se me apaga la cámara. ya. No, yo te estoy escuchando. No hay problema. Es que hay otros compañeros que apagan su pantalla y eso les decía también otro curso. Es situación de respeto y además ya se nos ha recomendado en tantas materias y también por parte de dirección y no hay necesidad de volver a repetir. El que no lo quiere hacer no lo hace y se acabó el problema. Y el que quiere hacerlo también lo hace con mucha responsabilidad y parte de su formación también es eso, ¿no? El responder a los lineamientos que se ha establecido, ¿ya? No hay necesidad de gritarles o llamar la atención. Uno lo hace por su formación. Listo, sencillo.
Ya continuaremos. Daniela, por favor, Daniela Yuri Canco. A ver, dígame presente, ¿dónde está la manito? Ahí está Susan, qué bien, qué gusto de verles. Merlo, mi compañero también Gutiérrez, Ortiz. Me da mucho verlos, muchachos. Cuánto quisiera encontrarnos en el colegio y hablar, abrazarnos, hablar, charlar, reír un ratito, como lo hacemos en el curso. Hay cosas que se extrañan también. Reír con el Prado, por ejemplo. Bueno, ellos, ya. ¿A quién eliges? ¿Quién va a ser la víctima de hoy? La víctima. Cecilia. 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 ¿Aceptas el reto o no aceptas? ¿Te rindes? Siempre de rodillas, nunca de pie. O digo al revés. Siempre de pie, nunca de rodillas. Cecilia. A la una. Sí, A la... profe. Ahí ya despertó. Cecilia, vamos al pequeño debate. Y del otro equipo, a ver, ¿a quién elegimos? Entonces, mm, el más discutidor es Moacir de ese equipo. Moacir, ¿estás listo? Ya te eliges también del otro equipo a Adriana, a Catherine o a Anaí. Ya. Primero, del tema. El anterior ya estuvimos discutiendo y habíamos hecho una especie de comentario sobre el tema del que vamos a abordar. Y de ello quiero pedirles a ambas, ¿cuál sería el mensaje que trae este tema? O sea, ¿qué es lo que vamos a aprovechar de este tema? ¿Qué es lo que resalta de este tema? Y especialmente analizando lo que va a ser la sociedad, porque por veces pareciera ser que no tuviera importancia el tema, ¿no? A ver, ambas. Daniela, le daremos la oportunidad a Cecilia primero y luego Daniela es la que va a responder al final. Nos referimos entonces a cuál es la importancia, cuál es el mensaje del tema, qué deberíamos de aprender del tema. ¿Listo? Y el título lleva, por cierto, lleva periodo de revoluciones y restauración. Su compañera, por favor, comparte la imagen, la compañera Adriana. Los demás ya han debido de escribir la palabra que tenemos clave. El último en entrar es el compañero Yamil. El último, ¿Se puede observar, profe? sí, lo estamos viendo. Ok. Yamil está entrando recién, por si acaso, y los que han ingresado al último tienen que escribir en la asistencia, por favor, ¿ya? Para no olvidar. Ya les he dado qué palabra van a escribir. Bueno, Sí. Cecilia, escuchamos. Hasta mí es que está preparándose Adriana. A ver, me dicen presente, rapidito. Chalco está presente, luego está Daniela, luego está Catherine Feisel de Mendoza está. Sí, profe, presente. Muy bien, Anaí Quispe. Presente. Hola, Anaí. Luego del otro equipo, Miguel Ángel. Presente, profe. Cecilia, ahí está presente. Presente. Iván Merlo Presente, profe. y Alejandro Moacir Telles. Presente, profe. Ya, listo. Ahora sí, escucho. Cecilia, tu respuesta o tu participación. ¿Le has sacado algún provecho al tema? Ya, listo. Le damos el tiempo a Daniela. Eh, bueno, lo que yo puedo rescatar de este tema es que tal vez podemos aprender a no rendirnos porque, por ejemplo, en este caso el liberalismo no se rindió, o sea, quiso eliminar al absolutismo monárquico y a pesar de que en muchos estados fracasó, pero lo volvió a intentar. Entonces yo creo que es eso. Y por eso justamente ocurrieron muchas revoluciones en Europa Occidental. Eso fue. Muy bien, mi respeto, mi respeto. Muy buen dato. Y de eso se trata. Y, a ver, aprenderemos también sobre lo que es liberalismo y muy buenos puntos que tú has tratado dentro de tu análisis de interpretación del tema.
El compañero Moacir Telles, elíjase a la otra compañera del equipo contrario, por favor. Está Katherine, profe. Catherine, ya listo. Bueno, para que puedan participar los dos, les voy a hacer el siguiente ejercicio para que ustedes puedan ir respondiendo. La sociedad europea cambió tremendamente desde el momento en el cual se dio el primer paso de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya habrían llegado a tener el primer paso del derecho a la libertad. Es decir, uno podía expresarse libremente en diferentes aspectos, ¿no? Segundo punto, la Revolución Francesa ayudó ampliamente en lo que fue el acceso a la decisión del gobierno. Entonces, estamos hablando de la democracia como máxima expresión social. Hasta ahí estamos bien. Y lo que dijo Daniela ayuda muchísimo porque se luchó con eliminar a una monarquía absolutista y que el pueblo, el soberano, se exprese y pueda tener el poder. Hasta ahí estamos bien. En el proceso de la expansión napoleónica, cuando Napoleón aparece en la palestra y en la historia, él lo que busca es expandir Francia y convertir a Francia en una especie de imperio que domine Europa y hacer la gran patria, ¿no? Dentro de este tipo de eventos que estamos mencionando, nos daremos cuenta que todo ese avance en la historia habría llegado a tener un final. El final es con el periodo napoleónico, la batalla de Waterloo, termina exiliado Napoleón. Ahora, ¿qué sucede? Cómo se encuentra la sociedad francesa? Telles y su compañera Catherine, ¿cómo se encuentra la sociedad? ¿Qué se exige en la sociedad francesa? ¿Cuáles son los elementos que se van a presentar? Y se ha dado cuenta de la pregunta y tiene ya la respuesta, puede escribirlo en el chat también. Todos los equipos, por favor, no se distraigan y más bien puedan participar mediante el chat. ¿Listo? Entonces, para el compañero Telles y Catherine, ¿cómo se encuentra la sociedad francesa? Ya terminó la Revolución Francesa, terminó la era napoleónica, ahora ¿cómo nos quedamos? ¿Cómo nos encontramos? Listo. A ver, ¿cuál será el análisis que se logra tener entre ambos equipos? Primero le damos la oportunidad a Catherine, luego a Telles. El equipo de Daniela es 1-0, estamos. El equipo de Telles, 0. Catherine tiene la respuesta. Si tiene la respuesta, por favor, participemos. Y Ya. Después de haber pasado por toda la Revolución Francesa, como se dice también, estas revoluciones son básicamente como la hija más o menos de la Revolución Francesa. Ahora, con todo lo que está pasando esto, gracias a la restauración también del absolutismo, es que ya la sociedad francesa está tratando de, se podría decir, retroceder a lo que había hecho Napoleón Bonaparte, y ahí es cuando empiezan a nacer los nacionalismos, que quieren obtener más poder que el rey y que era en ese momento el absolutismo. listo. Escucho al compañero Telles. Telles se rinde. Bueno, estamos entrando con 2-0, goleada para el otro equipo. ¿Saben qué? Me permite a mí entender lo que ustedes han ido dando lectura cuando responden de esta manera, ¿ya? Y me agrada mucho que expresen sus ideas según su análisis. Eso es lo que se quiere buscar lograr. Y como resultado de este tema, tendremos en el mundo repercusiones con revoluciones, las cuales van a exigir la participación de la sociedad en la determinación de los países que se van a cambiar a un término denominado república. Como dijo su compañera, ambas
van a ir terminando el poder absolutista de las monarquías y van a surgir el poder democrático del pueblo, y como tal se van a instaurar gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, y en vez del rey se va a convertir en los primeros ministros que van a administrar temporalmente el gobierno. Y bueno, hay varias consecuencias de este proceso de las revoluciones, y espero poder eh, hacer de que también se pueda aportar en algún sentido. Me llama mucho la atención este término que han utilizado sus compañeros, liberalismo, y el otro es el otro extremo, el nacionalismo. Vamos a debatir sobre estos elementos también. Listo, abrimos la participación a Adriana. Está bien, profe. 8, por favor, prepárense bien, por favor. Ahora sí, Adriana. Bueno, primeramente, buenos días, profesor y compañeros. El tema que mis compañeras y yo vamos a profundizar es sobre las revoluciones y gobiernos de restauración. Como objetivo tengo hacerles conocer más sobre las causas que provocaron este periodo de tiempo que comprende entre 1815 y 1848. Comencemos. Como objetivo de esta época, como ya les dije que comprendía entre 1815 a 1848, primero, como primer objetivo era restaurar el antiguo régimen. Como segundo era acabar con los ideales revolucionarios. Tercero era la legitimidad, que como el gobierno de los estados correspondía a las dinastías tradicionales, tenían un poder que no podía ser frenado por una constitución, o por ninguna, mejor dicho. Como cuarto objetivo era su responsabilidad. En cuanto a ello, las relaciones internacionales debían estar dirigidas por las cuatro potencias en ese tiempo, que era Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra. Como último objetivo era su equilibrio entre esas cuatro grandes potencias que ya les mencioné. En causas, como primera causa tenemos a la derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815, que gracias a eso se dio inicio a este periodo de tiempo. Como segunda causa tenemos a los intereses de las grandes potencias, que era Austria, como podemos observar, que es el primero, Rusia, Prusia y Gran Bretaña o Inglaterra. Como tercera causa es la unión de las monarquías absolutas en una santa alianza. Y por última causa era la oposición del Reino Unido a la hegemonía francesa. ¿Qué entendemos por hegemonía? Que es la preeminencia o predominio de una cosa sobre otra del mismo tipo. Continuando con el proceso del tiempo, mi compañera Daniela. ¿Se puede ver, profe? Sí, se nota, está bien. Se escucha también. Ya. A ver, continuando con el proceso de la restauración y las revoluciones liberales, primeramente tenemos la restauración. Como bien lo decía mi compañera, la restauración quiere decir volver al régimen que se tenía antes, el antiguo régimen, y tener como base la religión, el cristianismo, y en el que el monarca tenía todo el poder, donde no habían poderes, ni judicial ni legislativo. Como le decía, su objetivo era proponer un equilibrio de poderes y defender los intereses dinásticos de los reyes europeos. Y en este mapa de aquí se puede ver, aquí está, en este proceso participaron Prusia, Austria, el Reino Unido, y Francia, y entre esos estaban como las potencias. En el Congreso de Viena, que duró 7 meses de 1814 a 1815, participaron Austria con el canciller Clemente Metternich y en Gran Bretaña Lord Castlereagh, que
de Rusia el zar Alejandro I y de Prusia Humboldt. Con este congreso tenían el objetivo de dejar atrás los principios del liberalismo y el nacionalismo. Su objetivo era totalmente eliminar estos ideales de liberalismo y también restaurar el antiguo régimen, recuperar el control de Europa y vigilar a Francia para evitar una reducción de su imperio, porque como sabemos, Napoleón Bonaparte quiso hacer a Francia tener el poder acerca de toda Europa. Entonces se propusieron vigilar a Francia para que no vuelva a pasar lo mismo. ¿Y en qué principios se basó la restauración? De legitimidad, que los monarcas absolutistas decían que ellos eran monarcas por gracia de Dios, que eran legítimos, que ellos tenían todo el poder, que la gente les tenía que servir a ciegas, por así decirlo. Equilibrio, otro de los principios, que decía que entre las 5 potencias, que son Francia, Prusia, Austria, Rusia y Gran Bretaña, tenía que haber equilibrio, es decir, ninguno podía tener hegemonía sobre otro. El intervencionismo. Este intervencionismo quiere decir que si en un estado o en un país se estaba sufriendo de, no sé, que habían revoluciones liberales, digamos, Austria, por ejemplo, estaba pasando por revoluciones liberales. Entonces podría venir Gran Bretaña interviniendo en esas revoluciones para frenar, porque es lo que se quería, era una estabilidad. Entonces no se podía permitir que estuvieran habiendo revoluciones liberales o nacionalistas. La responsabilidad internacional de las grandes potencias. Esto justamente tiene que ver mucho con los intereses que se impusieron, por ejemplo, del Reino Unido, que tenía el dominio marítimo y el control de las islas. Para Rusia, que tenía el control de gran parte de Polonia y la anexión de Finlandia. Para Austria, que recibió Lombardia y y Prusia, que recibió Renania, Sarre y Sajonia. Para Francia, que tuvieron que controlar a Francia, como les decía, y se crearon los Países Bajos, Suiza y el Reino de Cerdeña. Aquí está, en esta línea que se puede ver aquí son los límites de Confederación Germánica y de los impulsores de la Santa Alianza, como se puede ver, Prusia y Austria y también Gran Bretaña. Y la Santa Alianza. En esta Santa Alianza estuvo al principio simplemente por 3 potencias, que fueron Rusia, Prusia y Austria, que ellos decían ser reyes, como lo decía, por gracia de Dios, decían que eran legítimos porque Dios los había mandado. Y ellos firmaron un pacto de la Santa Alianza, basándose en el cristianismo. Más adelante le propusieron esto a Gran Bretaña, y Gran Bretaña dijo que se tendría que, en esta alianza, poder también mantener el estatus territorial vigente, es decir, el mapa que habían reajustado por todos los cambios que había sufrido en la Revolución Francesa y en el Imperio Napoleónico, que habían modificado, ahora se tenía que mantener y no podían cambiar. También con esta cuádruple alianza se dijo que debían eliminarse por completo las revoluciones liberales, que no podían permitir que estén ocurriendo estas cosas. Y también se dijo que cada cierto tiempo deberían de tener congresos o reuniones donde se actualizara la información sobre todo lo que estaba pasando en Europa. Y también crear una fuerza armada. Esto para justamente que las revoluciones liberales no estén y se puedan
eliminar rápido, porque como les decía, lo que querían es una estabilidad en Europa. Entonces no se podía haber revoluciones ni liberales ni nacionalistas que estén interrumpiendo, por así decirlo, los intereses de estas 5 potencias. Después esta cuádruple alianza se transformó en una quinta alianza en 1818. En esta se incorporó Francia. Ya no eran 4 potencias, ya eran 5 potencias junto con Francia. Ahora, las revoluciones liberales. Después de toda esta restauración, hubo muchas personas, muchos grupos revolucionarios que no estaban de acuerdo con este sistema absolutista que se manejaba. Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX se produjo en Europa una serie de levantamientos revolucionarios dirigidos por la burguesía con la intención de derrocar al absolutismo para instaurar gobiernos liberales. En estas revoluciones liberales estuvieron las revoluciones de 1820, las revoluciones de 1830 y las revoluciones de 1848. En las revoluciones de 1820, sobre todo ocurrió en el área mediterránea, en Francia, en España, en Nápoles y en Grecia. En España, por ejemplo, estaba al mando Fernando VII, después de que Napoleón haya vencido a Napoleón, entonces estuvo en el mando Fernando VII y el coronel Riego en 1823 quiso derrocar del poder a Fernando VII, quiso implementar una monarquía constitucional, pero no se pudo porque, como les decía, bajo los principios estaba de que tenían que intervenir y no podían permitir que esto suceda. Entonces intervinieron los estados absolutistas y no se logró continuar con esta monarquía constitucional. En Nápoles, de igual forma, se intentó establecer una monarquía constitucional, pero no se logró por la intervención de los estados absolutistas. En Grecia, lo que querían era una independencia. Entonces, los griegos, con el apoyo de Gran Bretaña y Rusia, quisieron la independencia. Grecia quería la independencia contra el imperio turco y se logró, pero esta guerra duró casi una década, de 1820 a 1829. En estas revoluciones de 1820 no simplemente estuvo impulsado por personas, sino por grupos revolucionarios. En estos grupos estaban las sociedades secretas. Los que más resaltan son los carbonarios, que estuvieron en Italia. Y estas sociedades secretas estaban conectadas internacionalmente y se encontraban entre los miembros del ejército, es decir, estaban mezclados. Nadie, no se sabía quién estaba impulsando estas revoluciones, por eso mismo sociedades secretas. Y estas sociedades secretas se encargaban de conspirar y organizar revoluciones para eliminar el absolutismo monárquico. Las revoluciones de 1830. Aquí pues, son los movimientos y levantamientos de masas populares y la burguesía. Aquí ya hubo más gente que estaba interesada en eliminar este absolutismo o en cambiar las cosas que pasaban en sus estados y se unieron junto con la burguesía. En Francia, por ejemplo, que es la revolución de 1830 que más resalta, el Borbón Carlos X restableció el absolutismo monárquico y esto llevó a una protesta de burgueses y liberales. Y el 27 de julio de 1830 esto estalló y mucha gente estaba protestando en contra de la monarquía de Carlos X. Y ocurrieron las 3 jornadas gloriosas. Y 3 jornadas gloriosas porque se logró instaurar una monarquía constitucional que otorgó el trono a Luis Felipe de Orleans, rey de Francia hasta 1848. Y las
La revuelta francesa se extendió a otros países europeos como Polonia, Rusia, Suiza y el norte de Italia. Pero en estos países fracasó, se intentó eliminar el absolutismo, pero no se pudo lograr eliminarlo. Después otra revuelta también que resalta de las revoluciones de 1830 es la revuelta nacionalista en Bélgica, que querían independizar de Holanda, se querían independizar de Holanda y se reportaba como un estado tapón que dependía de Holanda. Y después con esta independencia se logró una monarquía liberal representada por Leopoldo I. A partir de 1830 se instauraron monarquías constitucionales, pero para lograr estas monarquías constitucionales tuvieron que pasar muchas guerras civiles contra los absolutistas, por ejemplo, contra los carlistas, miguelistas, carlistas en España y miguelistas en Portugal, que eran absolutistas, sí o sí, gobiernos monárquicos absolutistas. Luego están, ya por último, las revoluciones de 1848. A este periodo también se lo conoce como la primavera de los pueblos. En estas revoluciones se podría decir que casi se llegó a una revolución mundial porque muchos estados fueron partícipes. A diferencia de las anteriores revoluciones de 1820 y 1830, hubo mayor extensión y las revoluciones fueron más radicales. Hubo mayor base social, más componentes nacionalistas, más gente quería que haya cambios. Entonces, por eso justamente se dice que podría haber llegado a ser una revolución mundial. Los antecedentes de estas revoluciones de 1848 fue que en toda Europa hubo una crisis agraria e industrial, entonces esto llevó a malas condiciones de vida del proletariado industrial, al descontento por las insuficientes reformas políticas. Mucha gente quería cambios, entonces es por eso que ocurrieron las revoluciones de 1848. En Francia, por ejemplo, que nuevamente sufrió una revolución, Luis Felipe de Orleans salió del trono o lo derrocaron, es decirlo, porque lo votaron, porque la gente ya no quería que él esté monarca en Francia, porque simplemente favorecía a la burguesía y no al proletariado, y el proletariado era quien estaba en contra de Luis Felipe. Incluso aquí ya surge la división entre entre los liberalistas moderados y los liberalistas radicales. Y los liberales moderados se aliaron junto con la burguesía y estuvieron en contra del proletariado, en contra de los obreros. Pasó de ser una lucha contra el absolutismo a una lucha interclasista, donde estaba la burguesía en contra del proletariado porque ya no tenían los mismos intereses. Después se proclamó la Segunda República y con esto el sufragio universal masculino y también la libertad y el derecho al trabajo. Después de que fue derrocado Luis Felipe Orleans, como gobierno provisional de Francia estuvo Luis Blanc, quien estableció una jornada laboral de 10 horas. No se podía trabajar ya más de 10 horas. También implementó los talleres nacionales, que fracasaron, pero se logró por lo menos algo. Después también ocurrieron otras revoluciones en el resto de Europa, no solamente en Francia. También estaba Alemania, en Italia, en Nápoles, donde se logró establecer monarquías constitucionales. Entonces, aquí el análisis en que se pudo lograr que en gran parte de Europa eliminar el absolutismo. Y tras tantos intentos, tantas revoluciones, tantas pérdidas, probablemente se pudo lograr eliminar el absolutismo monárquico. No por completo, pero sí en gran parte. Ahora con las consecuencias, mi compañera acá.
Bueno, la compañera Daniela ha hecho varias puntuaciones muy importantes y ahí percibimos también el motivo de las revoluciones, las expresiones de los movimientos sociales de ese entonces, los cuales han llegado a exigir algunos cambios dentro de la política de los estados. Por un lado, se lucha contra lo que es la forma de obligación de restauración legítima que exigían las dinastías de ese entonces que gobernaban los reinos europeos, pero nos damos cuenta que la fuerza de la sociedad ha influido tanto de que ha ido buscando algunos cambios. Y entre ello va a surgir y se va a expandir muchísimo lo que va a ser el gobernar mediante un documento denominado Constitución Política, ¿ya? O podríamos decir monarquías constitucionales. ¿Le escuchamos, Catherine? ¿Se ve, profe, no? Sí, estamos observando. Aquí. Continuando con el tema, las consecuencias. Ya. Y mi compañera anteriormente ya había mencionado sobre la oleada revolucionaria de 1820, que sobre todo tuvo fuertes consecuencias en Europa, que las cuales son una fuerte represión. Esta fuerte represión se refiere a que hubo, bueno, ¿cómo lo fue? Ya, hubo una fuerte represión sobre los liberales y se empezó a acentuar más, con mucha más fuerza, el absolutismo. Pero también los liberales estaban buscando como ¿cómo se diría? Como un acuerdo más o menos, que es el absolutismo, el liberalismo doctrinario, como lo podemos ver ahí. Ahora, las consecuencias en Iberoamérica. La misma revolución de 1820 nos dio paso para que podamos hacer la independencia de todo el continente. Quisiera hacer también un pequeño paréntesis en esta parte. Nosotros bien sabemos ya que se hizo la independencia de todo el continente en 1825. Y es también justo en el año donde nosotros logramos nuestra acta de independencia. El 25 de mayo de 1826 es cuando ya empiezan a nacer las republiquetas, en las cuales están la Asamblea Constituyente, los diputados y los asambleístas. Otro aspecto también que estaba tomando en cuenta y que he encontrado que puede contar también como una curiosidad es que Bolívar no había tenido tanta participación en las batallas para liberar a Bolivia o a nuestro territorio. Y algo que él mencionaba era, dice, que no debería llamarse República de Bolívar, sino que debería llamarse República de Azurduy, ya que ella había hecho grandes movimientos y él estaba tipo, ¿por qué está mi nombre? Y también por eso es que Azurduy es muy conocida y es muy reconocida en Argentina, porque ella ha empezado a trabajar allá para hacer igual una liberación. Cuando ha terminado ya todas las batallas, cuando se han firmado todos los tratos y cuando se ha dicho que ya no iba a haber absolutamente nada más, Juana pide que se pueda volver ella a Bolivia y pide ayuda al gobierno argentino. Pero lo único que ella recibe es 4 mulas y 50 pesos para regresar aquí a Bolivia y básicamente después de todo su esfuerzo aún no ha sido reconocida. Ya, pasando al siguiente punto, el claudismo militar. Sabemos bien nosotros cómo el predominio que se ha tenido sobre la población indígena y sobre todo para las personas de color por simplemente el hecho de serlas. Ya, consecuencias de la oleada de 1830. El sistema de la Santa Alianza. Ya, en Francia se ha podido acceder, como mi compañero lo mencionaba, a un trono de Orleans, desplazando totalmente a lo que se llama un Borbón. Y en ese tiempo es lo que ha nacido también el giro legitimista, que esto se ha desarrollado en España y Portugal. También el liberalismo es algo que se va colocando fuertemente en la Europa occidental. Y la pequeña burguesía. En la pequeña burguesía poco a poco se va haciendo un pequeño hueco para
em, para la política, pero, pero aquí es donde ya es como queda igual un hueco sobre los trabajadores, dónde es lo que ellos quedan. Y este va a ser el centro de Europa. Pero por el contrario, no consiguen sus aspiraciones, es como que se quedan nomás ahí y ya no pueden seguir avanzando. Y es cuando ya continúa totalmente el absolutismo. Y las consecuencias de la oleada revolucionaria de 1848, que ya es la final, que es la crisis económica. En, en aquí se ha dado como una crisis industrial. Era como que ya se ha dado totalmente un paro y se va más que todo a lo comercial y también a lo de crédito, que sobre todo va en Francia e Inglaterra. Pero nuevamente también viene la agrícola, que es la crisis de la patata o como nosotros también lo conocemos como la papa. Mm, También otra cosa que hay que resaltar es que avanza el sufragio para captar a la pequeña burguesía. Como ya les estaba diciendo, la pequeña burguesía nuevamente estaba saliendo, entonces empieza a avanzar con mucha más fuerza. Y también en Alemania se inicia la pugna entre Austria y Prusia para construir el Estado alemán. Y Alemania, en el reino de Piamonte Cerdeña liberal, ya inicia la creación de Italia. Y también Napoleón acepta una constitución. Y otro punto también que hay que tomar en cuenta es que la iglesia también queda relegada. Como ya habíamos visto anteriormente, la iglesia era más que todo lo que estaba manejando todo. Y con estas nuevas revolucionarias, con estas revoluciones, era como que la iglesia la han dejado a un costado y había cada vez menos creyentes. Y desde ese entonces es que la iglesia ha estado perdiendo más poder. Mm, También el liberalismo en Europa y en América. Todas las cosas que han pasado después de 1848 dan paso o hacen que evolucione el liberalismo decididamente. Y cada vez era con más, se estaba agregando más eh, los, todo lo democrático. Como mi compañero también mencionaba, era como que ya estaban haciendo todo esto y se quería más participación en estos espacios. También, como ya había mencionado, como era un movimiento, en ese tiempo todo era más filosófico y era como un movimiento que realmente estaba afectando. Los nacionalismos eran los que estaban haciendo igual, que querían tener más poder que el rey. Eso sería todo. Bien, el término nacionalismo, por favor, me lo va a aclarar mucho mejor. A ver, vamos a tener tiempo. En cuanto volvamos nuevamente, vamos a abordar ese término de nacionalismo porque tiene mucho que ver con la unidad que va a lograr tener varios países y buscar exigir ciertos derechos. ¿Ya? Y lo vamos a trasladar también al continente americano para que se pueda llegar eh, a utilizar también este término, las expresiones que se van a dar dentro de nuestro territorio americano. Bueno, continuaremos. La compañera aquí están ahí. Algunos están, estoy viendo que están tomando algunos apuntes y otros que están observando el trabajo de los compañeros. Si es que existiera también algún tipo de pregunta, bienvenido. Vamos a participar en el chat también sobre el tema. ¿Listo? Escuchamos a Anaí. Sí, Escuchamos. em, continuando con el tema, yo voy a hablar sobre algunas curiosidades. El Congreso de Viena tenía como objetivo eliminar cualquier tipo de rastro de la Revolución Francesa, intentando minimizar todas las ideas ilustradas
de igualdad para así volver a su antiguo régimen. El país inglés, a pesar de ser una de las potencias de Viena, era la única que no estaba atada a un régimen absolutista. A pesar de la caída de Napoleón y el intento de volver al antiguo régimen, el pensamiento liberal nunca decayó y los antiguos reyes intentaron volver a sus reinos, pero eso nunca volvería a suceder. Y también existió un liberalismo demográfico en donde ya podían votar parte de los hombres. Relación con Bolivia. La restauración pretendía restablecer el orden monárquico de Fernandino en América. La restauración en América puede ubicarse entre 1814 con la vuelta al trono de Fernando VII. ¿Qué pasó durante la restauración en Bolivia? En 1815, Argentina invadió por tercera vez al territorio boliviano. En 1824, las batallas de Junín y Ayacucho se realizaron. En 1825, el general Antonio José de Sucre proclama la independencia de Bolivia. En 1826, Simón Bolívar entrega a Bolivia su primera constitución y a Sucre la presidencia. En 1829, el general peruano Agustín Gamarra invade Bolivia, además que Sucre renuncia a la presidencia. En 1831, una nueva constitución declara abolida la esclavitud. Gracias. Bueno, hay otros elementos importantes, pero le voy a dar la oportunidad al otro equipo. Tal vez tiene su trabajo también en relación a las consecuencias y las curiosidades, y también en relación a nuestro territorio, a Bolivia, porque debemos de comparar especialmente lo que fue el Congreso de Viena y en relación a ello también poder coincidir con lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio. A ver, escuchemos al otro equipo. ¿Estamos listos, muchachos? Tenemos a Miguel Ángel Chino, Nina. Escuchamos primero al compañero. Bien, profe, ¿se logra ver? Sí, lo vemos, lo vemos. Ya. Las revoluciones y gobiernos de restauración comprenden desde 1815 hasta principios y mediados del siglo XIX. Los objetivos. Los objetivos se dividen en dos diferentes partes, que vienen a ser los objetivos de las revoluciones liberalistas y los objetivos de las revoluciones monárquicas. Los objetivos de las revoluciones liberalistas eran los siguientes. Primero, hacer que el pueblo tenga más poder, el pueblo tenga el poder de decisión de cada uno de ellos, sin intervención de la monarquía. Los objetivos de las revoluciones monárquicas eran acabar con las ideas revolucionistas, queriendo acabar con eso, con las ideas de la Revolución Francesa. Las causas. La causa primordial para estas revoluciones es el fin de la era napoleónica y las causas para las revoluciones monárquicas eran el interés de las cuatro grandes potencias, que son Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra. Causas políticas. Las causas políticas de las revoluciones liberalistas son acabar con el absolutismo monárquico y los intereses de la monarquía, mientras que las causas de las revoluciones monárquicas eran acabar con las ideas revolucionistas que tenía el pueblo.
Causas económicas. Las causas económicas de las revoluciones liberales eran, más que todo, poder tener un poco más de salario ante ellos mismos, porque todo el salario que ellos ganaban era mínimo y la gran parte se daba a la monarquía. Causas sociales. Las causas sociales para las revoluciones monárquicas eran más que todo acabar con el pueblo que pretendía hacer las revoluciones liberalistas, mientras que las causas sociales para las revoluciones liberalistas fueron hacer el plan de igualdad para todas las clases sociales. Gracias. Muy bien. Hay varios puntos que me he ido anotando también. Tenemos a Cecilia. Está bien, profe. ¿Se nota, profe? Sí, sí, está bien. Ok. A ver, las revoluciones y gobiernos de restauración. La restauración fue un periodo comprendido entre la caída de Napoleón en el año de 1815 y el proceso revolucionario del año de 1830. La monarquía francesa era restaurada por Luis de Borbón, quien fue sucesor de otro de sus sobrinos que en Europa se caracterizó por restaurar el antiguo régimen. Ideología de la restauración. Esta estaba basada en los principios de la tradición. Enfrentaban lo que introdujo y desarrolló la Revolución Francesa. Se consideraban a las ideas ilustradas y liberadas como destructoras del orden social. Y en cuanto a la Iglesia, restauró su poder y se suspendieron las desamortizaciones emprendidas en algunos estados. Reordenación del mapa de Europa. Este cambió por los aspectos que tuvo la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Se desarrolló en el Congreso de Viena en los años de 1814 hasta 1815. Las potencias aliadas a este hecho fueron Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Este evento fue organizado por el príncipe Metternich, quien era canciller de Austria. Y en las sesiones del Congreso también estuvieron presentes Francia. Los principios de la restauración. El principio de legitimidad. Este decía que solo tenían derecho a estar en el poder aquellos a los que Dios había elegido por su herencia real. Este principio permitió el retorno de la dinastía de los Borbones a Francia. El principio de equilibrio. Este permitió el retorno de la dinastía. Pretendía evitar conflictos y restaurar el equilibrio europeo tras las convulsiones ocasionadas después de las revoluciones francesa y industrial. Con esto se buscó que aquellos estados o monarquías afectados por el avance del Imperio francés tuvieran algunos privilegios. El principio de intervencionismo. Este fomentaba la relación de congresos y conformación de sistemas de alianzas. Y por último, el principio de absolutismo.
Este dejaba sin piso el poder de las constituciones y la noción de la soberanía nacional. El sistema de alianzas y congresos. La Santa Alianza. Este surgió después del regreso de Napoleón al poder, cuando los diplomáticos reunidos en Viena fueron conscientes de que el peligro no se había conjurado aún. La alianza gravitada. Este se entornaba a dos conceptos, la religión y el paternalismo de los monarcas hacia sus súbditos. La cuádruple alianza. Según las bases del nuevo tratado fueron, esta fue realmente la base de las relaciones internacionales hasta 1830. Y las bases que tuvo este tratado fueron las siguientes. El compromiso de mantener los cambios impuestos en el Congreso de Viena. Otro era vigilar y controlar la ideología liberal como destructora de las monarquías absolutas. Y la quíntuple alianza. A la cuarta alianza se le incorporó Francia en el Congreso de Aquisgrán en 1818, formando así la quíntuple alianza. El tema principal de este fue lo principal de la quinta alianza fue la intervención militar para restaurar el orden en países donde triunfasen las revoluciones. El sistema de alianzas y congresos en el sentido de congresos y conferencias. El Congreso de Aquisgrán en 1818. El tema principal fue regularizar la situación de Francia, que ingresó a la alianza conformando la quíntuple alianza. La conferencia pangermánica de Caspal de 1819. Este contrarrestaba las agitaciones de las asociaciones estudiantiles alemanas. Los representantes de los estados asistentes acordaron reforzar o hacer reforzar en frente a las revueltas. La conferencia de Troppau y Laibach de 1821. En esta conferencia se aprobó la intervención de Australia en Italia, con el propósito de restaurar las soberanías derrotadas por revoluciones liberales del año de 1820. Y el Congreso de Verano de 1822. Ante planes revolucionarios que anunciaron en el año de 1821 por Italia y España, este Congreso redactó un ultimátum a las Cortes españolas con el fin de amenazar con la intervención que si no se producía un cambio sustancial. Los carbonarios. Estos fueron una formación de una sociedad secreta en Italia. Y el fin se reunían con el fin de eliminar sospechas. Esto lo hacían simulando ser leñadores que iban a bosques para fabricar carbón. Los carbonarios fomentaban la rebelión apoyados en ideas liberales. La restauración y el orden social. Esta suponía una vuelta al pasado.
pero no sucedió lo mismo con el orden social. La sociedad sumergida de la revolución se mantuvo inmutable. Después de esta se desarrollaron la sociedad de clases. Y durante la Revolución Francesa se suprimieron privilegios. ¿Cuáles? Estos eran la aristocracia, el clero y el clero. Seguido de esto surgieron una nueva sociedad en las que todos los hombres eran iguales ante la ley. Gracias. Sí, bien, y a eso justamente se refería Cecilia cuando yo les preguntaba qué es lo que sucedió después de este tipo de revoluciones y después del fin de la era napoleónica, y tú has mencionado todos los datos que quizá te has guiado con tus documentos. Y miren, estamos avanzando dentro de lo que son los derechos civiles y los derechos políticos, derechos sociales dentro de lo que hablamos del derecho al trabajo y las horas o jornadas de trabajo, ¿ya? Y comentaste también algo sobre lo que han sido las revueltas de los universitarios, que ahí es donde surgen también exigencias, ¿no?, de los jóvenes. Bueno, como tal, estamos escuchando, muchachos, entre este tiempo, lo que ha sucedido en las revoluciones en Europa. Y la gente empezó a exigir ese tipo de cambios y nos daremos cuenta que va a tener muy buenos resultados para el futuro, ¿ya? Merlo, Iván, hasta mientras, por favor, vaya preparando. Merlo y luego Telles. Tomen en cuenta muchísimo y hagamos mucho énfasis en lo que es la Santa Alianza, ¿ya? Y las determinaciones que se han creado dentro de la Santa Alianza, porque es muy importante analizar ese detalle. Aquellos que están atendiendo, a ver si van buscando, a ver, les pediré, hay algunos que están manejando sus celulares aparte y están viendo otros datos de información, si podríamos aprovechar su inquietud y su curiosidad sobre lo que organizaron sociedades secretas para poder buscar dominar, ¿no?, los cargos públicos, dominar la dirección de los países desde Europa, y esto se expandió a América. A ver, búsquenmelo, la sociedad secreta de los masones, y también, sí, los masones especialmente, en qué consistía, cuál era su proyecto, cuál era su visión, qué ideas habrían llegado a tener. Esto relacionándolo al tema, ¿ya? Según lo que hemos ido escuchando. La masonería, la sociedad secreta de masones. Y tal vez si encuentren algún nombre que nosotros conocemos en nuestro territorio. Escuchemos al compañero Iván. Profe, ¿me escucha? Sí, estamos bien. Ya. Ya. Revoluciones y gobiernos de restauración. A mí me tocó la parte de consecuencias. La restauración europea. En Europa se produjeron tres oleadas revolucionarias entre 1820, 1830 y 1848, por lo que el sistema de restauración se vio amenazado. Consecuencias. Consecuencia política. Una de las más grandes consecuencias políticas fue que concluyó el proceso de independencia de toda Hispanoamérica, de todos los países que conformaban Hispanoamérica. Y fue entre 1816 y 1825. Consecuencias sociales. Las naciones fueron independientes y libres en la mayoría de colonias españolas. La Guerra de Restauración. La Guerra de Restauración se llevó a cabo en Santo Domingo desde 1863 hasta 1865, entre los españoles y los dominicanos, donde los dominicanos ganaron la batalla. Consecuencias en el mundo. En Argentina la independencia se proclamó en el Congreso de Tucumán
En México, tras una larga guerra, se consolidó la emancipación de cuando el militar Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguana. También en los países que conformaban lo que es Sudamérica y Centroamérica. Simón Bolívar y su lugarteniente José de Sucre fueron los responsables de este acto. En Bolivia, las tropas de Bolívar vencieron a las españolas en Junín y Ayacucho. Esa fue la batalla decisiva para dejar a Bolivia libre en 1824 y se nombró como República de Bolívar el 13 de agosto de 1825. Gracias. Muy bien. Como consecuencias, al final entramos en debate sobre las consecuencias también importantes, Iván. Luego tenemos el último compañero, Telles, por favor. Telles, te esperamos. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ya. A ver. Profe, yo voy a continuar con el tema que me ha tocado a mí la parte de curiosidades y causas. No, curiosidades y la relación con Bolivia de la Revolución Francesa. A ver. Algunas curiosidades, profe, que he estado indagando a través de internet son que durante la Revolución Francesa aproximadamente 18.000 personas fueron decapitadas, de las cuales Luis VII fue el primero de la pareja real en ser sentenciado. Posteriormente lo sería su cónyuge, María Antonieta. El estilo de vida de María Antonieta y Luis VII llevó a Francia a la quiebra y ese tipo de cosas. La relación con Bolivia. En 1779, Napoleón Bonaparte consolida la Revolución Francesa con la frase que anteriormente ya les he mencionado, liberté, égalité o la muerte. Esto tiene que ver, profe, con Bolivia, ya que en nuestra bandera, gracias a esa independencia, llevamos el gorro frigio, que es el gorro de la libertad, símbolo en nuestra bandera. Algo que también ha influido, profe, de la Revolución Francesa es el Acta de Independencia, que originalmente se creía que se había firmado en Estados Unidos en 1776 junto con la Constitución Política de Estados Unidos en 1787. Pero la declaración que realmente se toma en cuenta para este tipo de cosas se originó en 1789 y es la que serviría la que serviría de base para los demás del siglo XIX. Y la historia de la humanidad nos demuestra cómo fue la lucha por la democracia desde antes de la Revolución Francesa, que dio inicio al voto y respeto a este voto. Hoy en Bolivia, con el presidente Evo Morales Ayma, o hace tiempo, no se llevaba a cabo esto, ya que principalmente se dio más importancia a la democracia, lo cual con el presidente no se tomaba mucho en cuenta, ya que cambió algunas cosas para seguir en el poder. Gracias. Listo, Telles. Con eso hemos terminado nuestra participación. Hay varios datitos que quisiera que podamos llegar a socializar y nos ayudaría muchísimo. Estoy dándome cuenta que ustedes tienen el acceso rapidísimo al Internet y también podemos nosotros aprovechar ese documento o en este caso ese instrumento que nos puede ayudar a generar algún tipo de conocimiento, ¿ya? Bueno, la conclusión que llegamos a tener es que se ha defendido la Revolución Francesa en el largo tiempo, se ha ido manteniendo sus principios y los ideales de la sociedad europea y se ha llegado a cumplir, ¿no? Esto a exigencias, revoluciones y supongo también algún tipo de enfrentamientos sociales o guerras civiles que se han presentado desde España hasta Rusia. Pero miren, se extiende este tipo de movimientos para darle un paso a la
al protagonista principal, que es el hombre o el proletariado, la sociedad como tal que ha sido sometida a una forma de gobierno del absolutismo monárquico. Ante ello existe una defensa, esta defensa, lo que han comentado ambos equipos, que va a ser la creación de la Santa Alianza, conformado por reinos europeos que van a buscar la legitimación y la restauración de sus monarquías. A los dos equipos, y especialmente el que quiere entrar en indagar sobre lo que va a suceder, todos, a ver, si tienen su internet y están en la mano listos para trabajar, busquen estos datos. Luego discutiremos sobre lo que han sido las sociedades secretas, pero, a ver, encuéntrenmelo, el acta de independencia de Bolivia, porque justamente apunta a esa etapa los movimientos de restauración y revoluciones. El acta de independencia de Bolivia, a ver, encuéntrenmelo y busquen entre las frases, entre las palabras, algo que tiene que ver como expresión a la Santa Alianza. A ver, encuéntrenmelo, ¿dónde está escrita esa parte? Léamelo, vamos a tener unos 2 o 3 minutos que encuentren el acta de independencia, y luego quiero que me lo comparen las frases escritas, líneas escritas, en las cuales se reclama ante Europa, a ver, en relación a lo que se pretendía la Santa Alianza y el Congreso de Viena, ¿no? A ver, 2 minutos, todos busquen. eh, y luego debatimos sobre eh, las sociedades secretas que se llegaron a formar allá en Europa. ¿Nicole encontró? ¿No está buscando? No. Sí, profe, estoy buscando. A ver. Sí, profe, estoy buscando. Y mientras van buscando, corresponde el tiempo entre la caída de Napoleón hasta las revoluciones de 1848, varios elementos interesantes que se van a presentar también en nuestro país, entre los cuales resaltamos especialmente el proceso de independencia, correcto, luego el inicio o el nacimiento de nuestra república con el acta de fundación, y justo en el acta de fundación va a existir pasajes que fundamentan el origen y el nacimiento de nuestro territorio. Y ante ello ustedes están buscando también esos gatitos, relacionándolo o tratando de rechazar a la Santa Alianza. Pero quiero que lo encuentren. A continuación tenemos los gobiernos de Sucre, de Bolívar, luego viene de Sucre, luego viene el gobierno de Andrés de Santa Cruz, que también está en ese tipo de idea, ¿no? de unificar, del sentimiento nacionalista boliviano, la Confederación Perú-Boliviana. Continuamos con la presencia de José Vallivian, la guerra que se va a dar con Perú. Y miren, hasta ese tiempo, lo que se había ido ocurriendo en comparación, paralelamente, lo que ocurría en nuestro país, ¿ya? Y algunos elementos que rescato y también nos va a servir para analizar. Ya desde 1848-50 se va a generar un pensamiento socialista acá en América Latina, pero también eso influenciado por lo que había sucedido en Europa, ¿no? De que el hombre, el proletariado, el campesino, el trabajador debe de tener derechos que debe reconocerlo el mismo Estado. Eso también tendríamos que nosotros comprender, ¿ya? Bueno, escuchamos, ¿alguien ha logrado encontrar algo? El acta de independencia es extenso y es muy interesante, ¿no? Es como una especie de poesía, un poema que se trata de escribir también. A ver, ¿alguien encontró? ¿Nada? ¿Está difícil? Carla, ¿encontró Carlita? Ale, ¿quieren? Nada, están rompiendo la cabeza, ¿no? Profe, uno de lo que encontré dice acta de independencia de las provincias del Alto Perú. Ya.
hay una frase redactada justamente en referencia al posible, miren, a la posible intervención europea. A ver, nos mentalizaremos. Ya llegamos a 1825, firmamos el acta de independencia. Estamos bien hasta ahí. El acta lo están dando lectura. Y justo paralelamente allá en Europa se está procediendo a reorganizar, a reubicar, restaurar las monarquías. ¿Eso qué significa? Que se va a reponer en el gobierno al rey Fernando VII en España, que se va a reponer a la monarquía de los Borbones, a la dinastía francesa, y se va a retomar nuevamente esa forma de absolutismo monárquico. ¿Eso qué significa? Significa retomar nuevamente la administración colonial en todos los puntos del planeta Tierra. Retomar nuevamente ese poder y militarizar sus colonias. A ver, analicen en ese sentido. Y por eso les estoy haciendo buscar el acta de independencia, que para mí es una especie de expresión Profe, de un autogobierno. A ver, ¿quién encontró? ¿Chalco encontró? eh, específicamente no, pero encontré el acta de independencia de Bolivia en la cual menciona a Fernando VII. ¿Lo puedo leer? Así, por favor. Ok, dice. Declaración. La representación soberana de las provincias del Alto Perú, profundamente penetrada del ganador e inmenso peso de su responsabilidad para el cielo y la tierra en el acto de pronunciar la suerte futura de sus comitentes, despojándose de las aras de la justicia todo espíritu de parcialidad, interés y miras privadas, habiendo implorado, llena de sumisión y respetuoso ardor, la paternal asistencia del Hacedor Santo del Orbe, y tranquila en lo íntimo de su conciencia por la buena fe, detención y moderación, justicia y profundas meditaciones que presiden a la presente resolución, declara solemnemente al hombre, a nombre y absoluto poder de los dignos representados, que ha llegado el venturoso día en que los inalterables y ardientes votos del Alto Perú, por emanciparse del poder injusto, opresor y miserable del rey Fernando VII, 1000 veces corroborados con la sangre de sus hijos, consten con la solemnidad y autenticidad que al presente y que cese para con esta privilegiada región la condición degradante de colonia Ya, de hay un ratito, España, Chalco. Chalco, junto con la dependencia actual y posterior monarca. Adriana, degradante situación de colonia, hasta ahí, ¿alguien que ha encontrado hasta ese mismo lugar? ¿De ahí me lo puede leer alguien más? Ya estamos reclamando ante Fernando VII, uno. Perfecto. Y cuando hablamos del término de colonia, ¿qué significa? Que también ya no queremos ser colonia. Pero falta una frase que quiero que lo encuentren. ¿Quién me lo puede continuar desde ahí? ¿Algún compañero o compañera que lo ha encontrado también? Lo puedo copiar al chat, profe, creo que lo he encontrado, el mismo que Adrián. Sí, hay una frase muy, muy bonita, esa es la que quiero que resalte. Puede ser Alejandro, también bienvenido, porque meterlo en el chat. Pero quiero que me lo lean. ¿Alguien más que ya ha encontrado desde donde terminó Chalco? Hay algunos que estaban haciendo seguimiento de la lectura. Vamos, vamos. Paucara nada. Nao tampoco no logró. Nao, Lo encontré, profe, pero no encuentro la parte donde se ha quedado Adriana. degradante, Jamie que dijo que Sí, profe, ya la encontré. ya, a ver, Gómez, luego Nao va a estar atenta para continuar lo que viene a continuación. A ver, Degradante de la de colonia de la España, junto con toda dependencia tanto de ella como de su actual y posteriores monarcas, que en consecuencia y siendo al mismo tiempo interesante a su dicha no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erige en un estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del Viejo como del Nuevo Mundo, y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución,
protestan a la faz de la tierra entera, que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí misma y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyesen más conducentes a su futura felicidad en Muy bien. clase de nación. Alto, alto. ¿Ante quién protestan? ¿Ante quién protestan? Esa partecita, a ver. ¿Ante quién protestan? Por favor, más fuerte esa parte. No, ¿ha encontrado esa parte? Sí, ¿Protestan? ¿lo continúo? Sí, protestan, pero desde ahí quiero que me lo lea con énfasis. Protestan a la faz de la tierra entera, que en su voluntad irrevocable en gobernarse por sí mismas y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen, y creyesen más conducentes a su futura felicidad en clase de nación. Y el sostén, Hasta ahí no, un ratito. Entonces tornaremos. La Santa Alianza y el Congreso de Viena fueron instituciones que se crearon con la finalidad de restaurar a los gobiernos de la monarquía. Perfecto, hasta ahí. Pero no se queda en ese sentido nada más, sino también está la inquietud de retomar la administración de las colonias que tenían los territorios europeos, y entre ello justamente se encuentran pues las colonias españolas, que ya habían ido avivando y estableciendo sus independencias. Entonces, cuando se redacta el acta de independencia, es una especie de anticipación y reclamo ante todas las naciones en el mundo entero, y especialmente europeo, de que nuestro territorio boliviano está asumiendo su autogobierno, su independencia, que van a luchar y no van a dejar descansar hasta mantener su libertad. ¿Y eso por qué lo estoy diciendo? Porque existió esa pretensión, ¿no?, de que España debería devolver nuevamente a tomar posesión del gran Cerro Rico de Potosí, de nuestras tierras, de que Bolivia, habiendo firmado su acta de independencia, vuelva a ser sometido a un estado de colonia. Eso está escrito en nuestra acta de independencia. Y paralelamente tenemos nosotros lo que estamos estudiando, el proceso de restauraciones y revoluciones en Europa. Y miren, ahí es donde se apunta. Y ese dato es el que yo quería que logremos entre ambos equipos, pero tal vez no entramos en ese tipo de análisis. Y continúen ahora, tal vez algunos elementos más que vamos a complementar. está bien, profe. Y el sostén inalterable de su santa religión católica y de los sacrosantos derechos de honor, vida, libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Y para la invariabilidad y firmeza de esta resolución, se ligan, vinculan y comprometen por medio de esta representación soberana a sostenerla tan firme, constante y heroicamente que en caso necesario sean consagrados con placer a su cumplimiento, defensa e inalterabilidad, la vida misma con los saberes y cuanta hay caro para los hombres. Imprímase y comuníquese a quien corresponda para su publicación y circulación, dada en la sala de sesiones en 6 de agosto de 1625, firmada en nuestra mano y refrendada por nuestros diputados secretarios. Y profe, luego da la lista de los representantes de las provincias. Muy bien, pero no, está bienísimo lo que hemos quedado, ¿no? Y miren que resalta también algunos principios referentes a la Revolución Francesa. Entonces sí demostramos con esta acta, que ustedes lo tienen en sus manos, que lo están viendo, están dando lectura, de que existe una gran influencia europea y de las cuales nosotros también nos agarramos para poder sostener nuestra libertad, nuestra independencia, ¿ya? Y esa redacción de nuestra acta, nuestro certificado de nacimiento, refleja justamente esa intención de volver a la lucha, a la guerra de independencia, si los países europeos o los reinos europeos osan nuevamente la intención de convertir a Bolivia en una nueva colonia o convertirlo nuevamente en la colonia española. Entonces, ahí está el acta de independencia. Y vuelvo a repetir, lo he pedido que demos esta lectura comparando lo que es la intención de la Santa Alianza, de lo que es la intención de lo que fue el Congreso de Viena.
De acuerdo con eso comprendido, está entendido desde ese punto de vista. Me dice Charco que tiene un video que también puede ayudarnos para poderlo compartir. Sería muy, muy productivo también en este momento. Estaría bienísimo. Se entendió, muchachos, hasta ahí, pero el tema estamos comprendiendo ya esta etapa final de lo que fue la era napoleónica y ahora estamos en la etapa de restauración. Eh, les voy a enviar también algunas hojitas para hacer unos ensayos o borradores de exámenes para que ustedes puedan ir buscando los resultados como respuestas para practicar para el día de nuestra valoración del trimestre. ¿Listo? Chalco, podemos aprovechar nuestros minutitos y Eh, quería participar 3 minutos está bien, profe. está bienísimo. Y quería participar sobre lo que se fueron las sociedades secretas que ustedes me han ido encontrando. Y las sociedades secretas también son una especie de, puedo decir, movimiento de ideas de la toma del gobierno, de la toma del poder entre clases aristócratas, clases dominantes, clases solventemente protegidas por su economía y que tenía la intención de dominar el gobierno a nivel mundial, en diferentes sectores del mundo. Había un compromiso de ayuda, como una fraternidad muy fuerte, ¿ya? Y quería que encuentren inclusive a Bolívar, que se encuentra entre eh, estos masones. Creo que ustedes lo descubrieron también. Bueno, ahora sí compartimos la pantalla. Está compartida, compañera. Puede. Tal vez lo pueda compartir la siguiente clase, profe, porque el video tiene una duración de 14 minutos Oh, y ya, ya, creo ya. que no se va a entender muy bien si Ya, lo comparto hoy. está bienísimo. Está bienísimo. Hasta ahí entonces quedaríamos, muchachos. Gracias, compañero Chalco. Hasta De nada. acá, perdón, hasta acá hemos ido avanzando, muchachos. Mm, veo yo en el curso mucha inquietud y me agrada y les felicito a los compañeros que en este trimestre han hecho todo lo posible por participar, por cumplir con las responsabilidades y les exhorto también a poder mantener ese tipo de ritmo como curso. Es un bonito curso que tienen y no quisiera que bajen ese nivel. Hay varios compañeros del curso que tienen esa fortaleza y aquellos que tal vez no estamos participando, puede haber varios factores, sin embargo, yo les convoco a que tengamos esa inquietud. Nos falta un añito para irnos del colegio y tengan esas expectativas hacia el futuro de qué poder estudiar, a qué poderse inclinar y tengan por seguro que también nosotros como profesores les vamos a ayudar en sus inquietudes, ¿ya? Bueno, cuídense mucho y protejan a su familia, no seremos incautos ni ingenuos al concurrir a situaciones de conglomeración de personas. Por favor, si aman a su familia, cuídense ustedes y cuiden a su familia, por favor. Tenemos todavía pendiente la situación de debate de algunas palabras que he ido escribiendo también para que nos pueda servir para discutir en el curso. El día de hoy la felicitación muy grande para la compañera que tengo y muy bueno lo hizo su análisis la compañera Janco Pérez Daniela Yuri. Escríbamelo por favor nuevamente para despedirnos que están asistiendo. Escríbamelo ahora. En el chat, escríbamelo todos los que han entendido. ¿Cuál es el mensaje del tema de gobiernos de restauración y gobiernos de restauración y revoluciones europeas? ¿Cuál es el mensaje? Acabamos de terminar un análisis, yo quisiera que ustedes me lo escriban, qué es lo que hemos entendido, y al terminar su participación en el chat, bueno, nos despedimos. ¿Listo? ¿Cuál es el mensaje que tenemos con este tema de los gobiernos de restauración y revoluciones europeas? Especialmente, escríbanmelo, la influencia que tuvimos en América Latina. Listo, nos vemos. Escríbanmelo la respuesta. Todos. Ah, interesante, interesante. Pero, por ejemplo, Chalco, la respuesta que tú das tiene que ser en ambos extremos, no solamente en un solo lado, porque la respuesta tuya es solamente de un solo lado. Estoy dando lectura de lo que están mandando. Están redactando su testamento muchos, ¿no? A ver, quiero ver su análisis.
Para nuestra evaluación trimestral, léanmelo los cuestionarios que les he enviado, practiquen de ello. Les voy a enviar también de este tema y un examen que ustedes lo puedan resolver en casa, es un simulacro del examen. Y en base a eso también practiquen, por favor, ¿ya? Mendoza dice la liberación, pero ¿la liberación de qué? ¿De quién? ¿O de quiénes? ¿O ante quiénes? ¿No? Próxima clase, nuestros horarios vamos a dar nuestro parcial, nuestra evaluación trimestral, y ahí solucionaremos los problemas que lleguen a tener. Algunos compañeros que no han enviado sus tareitas o alguien que ha tenido algún tipo de dificultad, voy a habilitarles el tiempo para poder presentar, no importa, aunque tarde, sus tareas que tienen pendientes. ¿Ya? Tengo 2 o 3 compañeros que les falta también presentar sus informes. Entonces, pues,